juntos el territorio de la provincia y ya van a empezar a ir también por el interior del país. Marcelo, te preguntaba, ¿no?, el tema de cuál puede ser el empuje político, qué es lo que lleva al gobierno a tomar una decisión de este tipo. ¿Perjudica o no a los candidatos del oficialismo? Yo creo que hay algún sector del gobierno que debe estar pensando que han bajado tantas banderas que levantar la bandera del default y de la pelea, una pelea épica contra los malditos fondos buitres, puede llegar a tener crédito político. Las encuestas, la verdad que muestran que los argentinos en general tienen resistencia al pago y al acuerdo con los fondos buitres. Quizás el gobierno piense en el corto plazo y vaya por esto. Pero la verdad es que si tomamos un poco más larga la visión, el gobierno viene cerrando acuerdos en línea con tratar de conseguir dólares y este es un paso más. También pensábamos que con el Club de París no se iba a cerrar y a último momento se pagó caro con un acuerdo malo que nos va a costar pagar contado cuando podíamos financiar y pagamos más de lo que podríamos haber pagado, pero se cerró. A lo mejor en este caso también. Yo creo que ese es el único punto que yo veo que podría ser una ventaja, levantar una bandera, una épica. Me parece que contra los efectos económicos es contraproducente. El gobierno recibió hace poco una encuesta. Vos tenés buenos datos, una encuesta de un hombre que trabaja con el gobierno. Le pidieron que ocultara el tema ¿no? Cómo estaba la opinión pública en torno a la posibilidad de un default o no default. Y es cierto que prima el porcentaje de la gente que no lo quiere, pero observan con atención porque les parece interesante el porcentaje de la gente que dice no hay que acordar con los fondos buitres, ¿no? Claro, porque eso al gobierno le da una bandera cuando hoy vos tenés que realmente no han podido levantar una bandera importante, no tienen una pelea para dar ante el público político, digamos, ¿no? No está la pelea con los medios, se ha bajado, no hay las elecciones están lejos, no hay un candidato propio, no hay herederos de Cristina que sean tan claros como candidatos. Entonces, puede haber una tentación a construir una historia. Hay que gobernar un año más, debe decir el gobierno, ¿no? Tienen que tener un discurso para gobernar un año más. Insisto, el costo de eso me parece que es demasiado caro y que en términos económicos le costaría mucho más que el rédito político. Bueno, está el tema de las elecciones, ¿no? ¿Cómo influye eventualmente un escenario en el cual se diera lo del default en el oficialismo como fuerza electoral y en los candidatos? Digo, hay un candidato, el principal, Daniel Scioli, que hay dos temas de los cuales no habla. Digo, obviamente los fondos buitres y obviamente Amado Boudou. Digo, obviamente las condiciones influyen. Sí, obviamente que la corrupción golpea a los candidatos oficialistas y la retracción económica también. La inflación, la retracción, el miedo a perder el empleo van a ser factores que van a pesar plenamente en los candidatos oficialistas. Me parece que eso va a estar más cerca del voto que la discusión por los buitres, ¿no? Doctor Rosendo Fraga, ¿cómo le va? Pero muchas gracias por invitarme. No, gracias por venir, ¿eh? Bueno, estamos haciendo hipótesis, calculando probabilidades. Hay versiones que dicen que hay un sector del gobierno que se inclinaría por confrontar duramente con los fondos buitres, responsabilizarlos junto a Griesa de un eventual default. ¿Cómo está viendo la situación? Bueno, yo creo que acá, en primer lugar, las crisis suelen escalar por error de cálculo. ¿Es cierto? Esto lo muestra la historia, las crisis suelen escalar por error de cálculo. Es decir, y quizás acá hay un error de cálculo respecto a qué puede significar el default. Yo creo que acá han convergido tres cuestiones. Primero, el acuerdo con China. El acuerdo con China podemos discutir cuánto suma o no, pero al gobierno le ha dado una sensación de que tiene un respaldo para enfrentar el conflicto con los buitres o un default del segundo semestre de una mayor fortaleza. Segundo, la idea de que este default no va a tener las consecuencias de la economía real que tuvo el anterior. Lo podemos discutir, pero mucha gente está diciendo, no, este default no va a tener las consecuencias de la economía real. El sector del gobierno está identificado con esa postura. No, pero no solamente en el gobierno, fuera, ¿no es cierto? Fuera del gobierno también hay esta idea de que... Y tercero, los mercados. Es decir, si los mercados se hubieran derrumbado, el gobierno tendría una tercera, pero no. Los mercados actúan, no le dan al gobierno... Lo acotó Marcelo al principio. Una señal de riesgo. Segundo lugar, mucha gente dice, no, hoy un default no tendría el costo económico de antes. Y tercero,
los acuerdos con China, el respaldo de Putin, los BRICS, que le hacen sentir al gobierno que está más fuerte. Estos tres factores pueden llevar, me parece a mí, a una crisis por error de, ¿no es cierto?, por error de cálculo. Yo creo que sería un grave error y que las consecuencias en la economía real serían mucho peor de lo que en general se está pronosticando. Pero esto es uno, por lo que se decía, porque ya el deterioro, junio y julio, está teniendo, ¿no es cierto?, está siendo muy fuerte. Pero acá donde nos encontramos con esta situación, ¿cuál sería la ventaja política? Bueno, hay a quien echarle culpa del fracaso económico. No, está bien, a un costo muy elevado, obviamente. Está bien, pero ¿no? ¿cuál es? Ahora, yo no lo aconsejaría, creo que sería un grave error. Pero estamos viendo en este momento, ¿no es cierto?, que el gobierno se está acercando cada vez más al riesgo. Sí, vos, Marcelo, habías dicho, o habíamos hablado, ¿no? El segundo semestre no va a levantar económicamente como se predecía. No, porque lo que se preveía era que un acuerdo con los fondos buitres, después del acuerdo con el Club de París, después del acuerdo con el CIADI, podía generar el acercamiento a las inversiones. La gran apuesta para el crecimiento de la Argentina en los próximos meses es inversores que quieran venir adelantándose a la oportunidad que puede significar el cambio de gobierno. O sea, que lleguen dólares pensando que el próximo año las cosas pueden cambiar. Con un default eso se complicaría. Hoy tenés economistas que dicen, en el mejor de los escenarios, con un acuerdo con los fondos buitres, la economía caería 1%. ¿Cuánto caería sin un acuerdo? Es una gran pregunta, pero es difícil encontrar hoy razones que te permitan pensar que el segundo semestre puede haber una recuperación del consumo. Ahora, decía Luis Seco más temprano, el salario real no mejoró después de las paritarias y hoy tenemos una inflación alta que te está comiendo la rueda principal de la economía argentina, que es el consumo. Ahora, Rosendo, hablábamos de los efectos económicos, pero ¿cuáles son los efectos políticos eventualmente de un default? Digo, candidatos como Scioli, como Randazzo. Yo veo dos cosas. Mi opinión, ¿no? Es decir, la declaración del default generaría una euforia política inicial en el mes de agosto. Probablemente en octubre estaríamos por los costos económicos en la situación contraria, en este sentido. Cuidado, políticamente cuando el gobierno dijo hay que subirse al avión para ir a Estados Unidos, fueron todos los partidos, antes del fallo de la Corte. El otro día se votó, el jueves, ¿no es cierto?, el 10 de julio, en el Senado, 55-0. 55-0. La protección de las reservas de Banco Pero Central sin discusión, es decir, se votó sin, ¿no es cierto? Entonces, cuidado, en el corto plazo, el gobierno, ¿no es cierto?, puede aglutinar. Me parece que muy rápidamente los costos económicos y sociales generarían el efecto contrario. La pregunta, ¿no? Digo, yo tengo información que un jefe político de la oposición, precandidato presidencial, juntó a su gente de confianza en las últimas horas y les advirtió sobre la posibilidad efectivamente de ingresar al default. Y auguró que de ser así habría en la Argentina problemas sociales complicados. ¿Lo ves así? Lo que veníamos diciendo, mayor recesión en un país que ya está en recesión, o sea, técnicamente ya el INDEC reconoce que estamos en recesión con una inflación por arriba del 2% y si a eso le pones un poquito más de nafta, vas a tener problemas sociales. Ya los estamos viendo, porque además tenés que tener en cuenta que la capacidad de controlar los conflictos laborales sociales que tenía el sindicalismo peronista se está relajando de alguna manera. Bueno, Calolo quiere ver mañana a Capitanich por el tema del mínimo no imponible, la CGT de Moyano va a hacer un paro, Yasky de la CT oficial. Pero además tenés los sindicatos, o sea, de base, de izquierda, que empiezan a avanzar y tomar territorios y que son los que te toman la calle, que verían en un escenario de mayor conflictividad, de pérdida de empleo, de mayor inflación, de pérdida de poder adquisitivo del salario, un terreno para crecer. O sea, y eso hoy no lo podría controlar. Hasta ahora el peronismo ha logrado controlar el efecto social de las crisis de otra manera. Ahora tenés un crecimiento de un sindicalismo de izquierda que te puede abrir ventanas diferentes a la crisis. ¿Cómo ve la calle? ¿Cómo ve el reclamo, Rosendo? Yo lo veo muy mal, es decir, lo veo muy mal, lo veo incrementándose, es decir, mucha gente analiza, mira, el default hoy tendría menos consecuencias en la economía real que en el 2001. Pero cuidado, en el 2001 teníamos 0% de inflación, ahora tenemos 40% de inflación anual. Esto, en costo social, es muy importante.
Y después, seamos realistas, el domingo a la noche, el día que perdimos el partido con Alemania, lo vimos muy claro. Es decir, hay una situación de efervescencia social, de violencia social subyacente que ya la vimos. Esto combinado con un default, ¿no es cierto?, con una tasa alta de inflación, creo que sería extremadamente peligroso. Es más, hay un dato que el aumento de la asistencia a los comedores populares en este momento, que en las crisis anteriores siempre ha sido un dato muy importante, muy fehaciente de la rapidez con la cual se deterioró la situación social. Y esto nos está alertando sobre la situación social. Ahora, vuelvo una sola cuestión a la política. En el año 44, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, el que estaba antes de Braden, que es un hombre muy inteligente, manda un cable al Departamento de Estado y dice, el problema de los argentinos es que son capaces de sacrificar su interés a su orgullo. Es decir, algo de razón tenía. Sí, fue el que estaba antes de Braden. Si Braden lo hubiera escuchado, no hubiera cometido el error político que cometió. Entonces, cuidado, hay veces que la Argentina, cuando uno la mira históricamente, entra en este tipo de procesos. Y el interés dice una cosa y el orgullo lleva en la otra dirección. Y por otro lado, la imagen de la presidenta ha venido creciendo en los últimos meses. Con lo cual uno dice, con mayor crecimiento de la inflación, con recesión... Yo no he visto, realmente no comparto, viste que la imagen de la Presidenta ha ido creciendo. La Presidenta tiene un tercio de imagen, pero no ha ido... No ha pasado de ahí. No ha pasado de esto, no ha ido, ¿no es cierto?, no ha ido creciendo, y un tercio prácticamente son los votos de la legislativa, diríamos. Es muy difícil que baje de eso quien está en el gobierno. 2 tercios están en contra y 1 tercio está a favor. Pero la tentación del patio buitre me parece que está planteada, porque la tentación tiene que ver con, ¿no es cierto?, reasumir, reafirmar lo que se tiene, poder echarle la culpa a alguien de la crisis económica y tratar de derramar poder en un momento que la justicia al gobierno le empieza... Ahora, sí. ¿Y la oposición cómo reacciona? ¿Cómo ve la oposición ante una eventual declaración de default? Yo me temo, por el país, que la oposición inicialmente, ¿no es cierto?, no va a estar abiertamente en contra. Es decir, vuelvo al punto, todas las fuerzas se sumaron al avión que fue a hacer gestiones en Estados Unidos. La votación del tema de la reserva de los bancos centrales se hizo sin discutir, se hizo con el argumento que el presidente chino ¿no es cierto?, lo pedía. Es posible que inicialmente la oposición no tome una posición contraria al default. Ahora, cuando empiecen a evidenciarse los costos económicos, ahí sí vamos a tener la oposición marcando una posición contraria. Quizás porque ha sido muy exitoso el gobierno en instalar esta, lo que vos decías, patria o buitre, la dicotomía, ¿no? Exacto. Entonces lo deja poco lugar a la oposición. Creo que el único que tuvo una posición clara fue Mauricio Macri diciendo hay que pagar, hay que acordar, ¿no? Sí, pero también el PRO... Estuvo en el avión. Y también el PRO votó la ley sin discusión. Es decir, yo calculo que... Me animaría a plantear que inicialmente no hay oposición. A los 60, 90 días, cuando los costos económicos y sociales se hagan evidentes, ahí la oposición va a marcar otra actitud. Rosendo, ¿puedo cambiar un poco de tema? Digo, hay la segunda dificultad del gobierno, supongo yo, debe ser el llamado vudú. Digo, desde el punto de vista político, creo que el miércoles está citado por el juez Bonadío por truchar papeles de un auto, una cosa que uno no entiende en general y mucho menos con el vicepresidente. Podría eventualmente haber un segundo procesamiento. ¿Cómo está viendo el futuro del problema vudú? Bueno, yo recién dije, uno de los factores, es decir, la justicia. Es decir, la justicia evidentemente le está marcando límites al poder del gobierno. Un conflicto político transitoriamente puede demorar determinadas cosas en la justicia. Yo creo que vudú tiene 12 causas en la justicia federal. Es posible que esta semana haya otro procesamiento y varios más, ¿no es cierto?, hacia adelante. Pero me parece que acá hay 2 visiones, la imagen y el poder. Es decir, la imagen dice, mire, que vudú pida licencia rápido. En la visión de la presidenta del poder creo que es diferente. ¿No es cierto? La visión del presidente del poder es, si hoy el vicepresidente deja el poder por un procesamiento, podemos encontrar, hay 44 denuncias en la justicia federal en materia de corrupción a distintos funcionarios. Lo que podemos tener es un final de mandato donde una serie de funcionarios tenga que ir dejando el poder por procesamiento. Me parece que hoy la presidenta privilegia poder sobre imagen. Lo que vos tenés es la justicia como que de alguna manera se acerca al final del ciclo y se empieza a liberar.
¿no? Tuvimos esta semana fallos contra Felisa Micheli, bueno, el nuevo de Vudú, o sea, empiezan a acelerarse situaciones judiciales que pueden marcar también la necesidad del gobierno de levantar banderas, de enfrentar. Digo yo, ¿no? En función de su análisis, digo, la presidenta eventualmente enfrentando un default y con el problema Vudú, ¿no es una situación complicada? Bueno, yo... digo, me da la impresión. Lo hemos visto a Vudú con el presidente chino. Sí, espero que alguien le habrá explicado al presidente chino. No sé si... No, el presidente tiene una embajada muy eficaz acá, o sea que esto... Pero es el vicepresidente. O sea que, es decir, lo de ayer volvió a confirmar, yo diría, la decisión de la presidenta de mantener a Vudú. Fue muy claro el gesto de la presidenta, ¿no es cierto?, el día de ayer. Entonces me parece que esto... Ahora, ¿qué es lo que sucede? Puede ser, esto es conjetura, no información, cosa que siempre tenemos que separar, que alguna gente del gobierno esté pensando que el patio Buitres puede hacer que esto de Vudú pase a un segundo plano y que esto le complique más a la justicia avanzar contra el gobierno transitoriamente. Rosendo, fue un gusto. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, hemos tenido, pese a las interrupciones, Marcelo, un programa rico, ¿no? Me parece, me da la impresión. Muy interesante. Con enfoques... Para dar a conclusiones, ¿no? Sí, ahora nos queda esperar martes la cita en Nueva York, miércoles en el Juzgado de Bonadío. Qué semana, ¿no? Para empezar, ¿eh? Como yo le decía a un colega de extranjero el otro día, le digo, vos no debes tener un diario como este ni en toda tu vida. Nosotros lo hacemos en uno solo. Marcelo Cantón, un gusto, amigo. Gracias. Que hayas venido y espero que lo podamos reiterar, ¿eh? Terminamos acá esta edición de 14 días. Nos reencontraremos el domingo a las 9 de la noche, si Dios quiere. Que pase una buena semana y disculpas por las interrupciones hoy. Chao. Viajar es mucho más que conocer, es conectarnos.